Pura Vida Costa Rica. ¿Cómo está mi gente querida? Hoy tenemos un programa que llevábamos esperando desde el principio. La fase de la ruta del consumo donde compran, donde nuestros consumidores por fin agarran los números de su tarjeta y nos compran por internet. Pero ojo, ojo, que todavía se pueden caer. ¡Ay, puf! Eso duele. Eso no queremos que suceda. Nos vamos a dedicar en los próximos 2 programas a convertir a toda esta gente que ha llegado a nuestra página web a través de las estrategias que comentábamos en los programas anteriores en clientes, que ese es el objetivo. Y para ello nos va a acompañar una referencia del marketing internacional, el profesor Tomás Astudillo, que es catedrático de Mercadotecnia de la Universidad Americana en Asunción, Paraguay. No se lo pierdan, va a ser un programa fascinante. ¡Comenzamos! Vamos a empezar así entonces el programa de hoy. Arrancamos el primero de los 2 programas enfocados a convertir a los visitantes en clientes. Es decir, aquellos que han llegado a la etapa de decisión y convertirlos para que ejecuten la compra. Y para ello nos desplazamos hasta Asunción, hasta Paraguay, donde tenemos al doctor Tomás Astudillo, catedrático de Mercadotecnia, un referente internacional quien nos va a dar una clase maestra acerca de la conversión, acerca de la importancia que tiene nuestro sitio web. Y antes de dar paso al profesor Astudillo, respóndanos, ¿ustedes comprarían en estas tiendas o pasarían de largo? Veamos un ejemplo, veamos otro, veamos otro. Bueno, seguramente pasarían de largo. Vamos a ver hoy la importancia que tiene tener una tienda en línea bien hecha, persuasiva, que acompañe al visitante a la compra para que se convierta en cliente. Así que vamos a dar paso. Profesor Tomás Astudillo, catedrático de Mercadotecnia de la Universidad Americana. El micrófono es todo suyo. Buenas tardes. Quiero darle un saludo a Dani Sánchez y su equipo de Colao, desde Paraguay, Asunción, Paraguay, desde la Universidad Americana, y estamos cumpliendo con algo que le hemos prometido, que es dar una conferencia en relación a cómo convertir los simples visitantes en clientes. ¿Qué significa los simples visitantes? Significa que cuando uno usa las redes sociales, generalmente publica en todas las redes sociales un anuncio, información, noticias en relación a los productos y en relación a los servicios que pudiera ofrecer. Y a esos anuncios, a esas noticias, a esas informaciones, ¿no? La gente va y hace una visita de tal manera a ver si le interesa o no le interesa, a ver que le llama la atención a lo mejor la información, y realmente esas visitas a veces, y la mayoría de las veces, pasan desapercibidas y no se transforman en cliente. ¿Qué es lo que quiere el que está vendiendo, el que está dando la información, el que está dando toda ese cúmulo de informaciones motivacionales? Está queriendo que esas visitas se transformen en clientes realmente. Por lo tanto, nosotros tendríamos que ver qué significa convertir a un visitante en un cliente. Para eso necesitamos nosotros tener algunas calificaciones en relación a lo que debe hacer el cliente o lo que debe hacer el visitante para que pudiéramos transformarlo en un cliente real, en un cliente ideal. ¿Qué es lo que debe hacer? Hacer consultas. Consultarnos. Si hace consulta, quiere decir que está interesado. A nosotros nos interesa recibir llamados.
Y si hacen llamado también es porque están interesados y quieren saber más información de esos productos o servicios que nosotros hemos publicado, ¿no?, a través de las redes sociales. Generalmente, de esa manera, ¿no?, cuando ya está motivado el cliente o el potencial cliente, no se transforma en un comprador de ese producto, porque ¿qué es lo que le interesa más a la gente? Es vender el producto, por lo tanto, por eso hace su comunicación motivacional, comunicación persuasiva, de tal manera que el cliente pueda adquirir el producto después de convencerse que sí le sirve y que está de acuerdo a las condiciones que el cliente quiere plantear. ¿Cómo hacemos para lograr esto? Para eso nosotros tenemos que hacer algunos pasos de proceso de conversión de visitante a cliente. No es tan sencillo, pero sí, ¿no?, hay un proceso, hay pasos que se tienen que dar. Y el primer paso es atraer y captar la atención del cliente ideal, del segmento de mercado que a nosotros nos interesa. El segmento de mercado es el cliente ideal que nosotros hemos seleccionado y que generalmente es el que se interesa por nuestro producto o nuestro servicio, porque nuestro producto y nuestro servicio está dirigido a un segmento específico de clientela. Por lo tanto, el que visita la página, lógicamente, es porque está interesado en esos productos. Entonces, el primer paso es atraer y captar la atención del cliente ideal, del segmento que nosotros estamos queriendo, ¿verdad? El paso 2 es captar su email, porque nos interesa mantener contacto con él, nos interesa volver a tener una comunicación más prolongada y que nos consulte y que nos diga qué es lo que nosotros queremos y podemos brindarle para que esta gente que está interesada pueda decidirse por adquirir nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, al captar el email vamos a estar en contacto con él permanentemente. Nosotros, al tener el email, nosotros ya podemos enviarle información, ya podemos enviarle la información que ellos necesitan. Educarlos, como se dice en marketing de contenido, educarlos sobre nuestra empresa, sobre nuestros productos, sobre nuestros servicios, sobre lo que ofrecemos nosotros, que conozcan bien, que conozcan cuáles los beneficios que ellos van a recibir al adquirir los productos y cuáles son los beneficios que ellos pueden obtener a través de la adquisición de nuestro producto o servicio. El proceso de maduración del visitante, porque es todo un proceso, ¿no? Todo un proceso, consiste básicamente en enseñarles a nuestros visitantes todo lo que necesitan saber del producto, todo lo que necesitan saber del servicio, para sentirse listos, para sentirse aptos para la compra de nuestro producto o servicio. Y una vez que ellos consideren que están aptos como para adquirir el producto, ¿no?, es cuando lo van a hacer. ¿Qué es lo que nosotros queremos que ocurra? Que ese cliente, que ese visitante se transforme en un cliente real, ideal, y que siga y que permanezca siendo un cliente nuestro, de nuestros productos, de nuestros servicios y de nuestra empresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere la empresa realmente? Es que ese cliente quede satisfecho con el producto, quede satisfecho con el servicio que se le ha dado, con la información que se le ha dado en relación a los requerimientos que quiere este cliente o este visitante. Una vez que nosotros hemos visto que está con toda la información,
también tenemos que ver la forma de que este cliente o este visitante tenga los requerimientos que la empresa quiere también. Es decir, que tenga la capacidad de pago, que tenga la capacidad de adquisición del producto que se le está ofreciendo. Porque no solamente quiera el producto este visitante, sino también que tenga la capacidad de compra de este producto. El paso 3 es madurar a sus clientes, es decir, educarlos en relación al producto, porque el producto no solamente se tiene que comprar, sino también saber usarlo, y eso le corresponde esa capacitación a la empresa. Muchas empresas venden un producto, pero muchas veces no educan a sus clientes en relación al uso que debe tener, al cuidado que debe tener del producto. Entonces tengan en cuenta que realmente para vender un producto también hay que decir todo lo correspondiente a los beneficios, a las ventajas del uso del mismo, ¿sí? Porque usar un producto malamente también puede llegar a tener problemas posteriormente. ¿Y qué pasa? Si usan ese producto y no han sido capacitados convenientemente, entonces ellos le echan la culpa a la empresa, porque la empresa no nos dijo que realmente tendríamos que actuar de tal o cual manera. Por lo tanto, entonces hay que madurar a los clientes, educarlos muy bien en el uso del producto o del servicio. Generalmente es un marketing de contenido, es simplemente brindarles información, mucha información a nuestros visitantes para que ellos conozcan bien el producto, conozcan bien los servicios y también conozcan bien a la empresa, que debe ser responsable y que toda empresa tiene un background, toda empresa tiene una historia y también esa historia es imagen de marca. El paso 4 es gatillar la conversión. ¿Qué significa gatillar la conversión? Definir la compra del producto. ¿Quién la define? El cliente, no nosotros, no los que estamos vendiendo, sino el cliente es el que plantea la conversión de visitante en cliente. ¿Por qué? Porque adquiere el producto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Realmente tenemos que ver la forma de conocer al cliente, y el cliente se conoce porque cada uno de nosotros tenemos temperamentos, y ese temperamento no es muy fácil conocerlo. Cada temperamento es diferente, y por eso quiero tocarles el punto más importante en la acción de ventas, que es conocer los temperamentos de los clientes, ¿no? Y sus reacciones en relación a la compra de los productos, porque todos compramos de acuerdo a nuestro temperamento, todos compramos de acuerdo a cómo reaccionamos ante los estímulos, y esos estímulos son muy importantes a la hora de adquirir un producto, ¿no? Aunque sea un producto que ha sido promocionado y comunicado a través de las redes sociales, igual, ¿no? Se puede conocer y se puede estimar cuál es el temperamento de cada uno de los clientes que están haciendo la consulta de compra del producto, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque un temperamento más agresivo, a través de la escritura, cuando es agresivo, pone todo en letra mayúscula. Y eso significa alzar la voz. No es que solamente usa letra minúscula, sino cuando quiere resaltar algo, lo pone en letra mayúscula. Y ahí está demostrando ya su temperamento. Entonces, cada uno, ¿no?, sabe, eso se llama psicología del consumidor, ¿no? Psicología del consumidor. Entonces uno manifiesta a través de la escritura, a través de la llamada telefónica o a través de
Una visita personal manifiesta qué temperamento tiene. Vamos a entrar entonces a detallar cuáles son los temperamentos que realmente existen. Existen 4 temperamentos, que son el primero que vamos a comentar, el temperamento colérico, que es un temperamento muy interesante. Como comprador, este temperamento tiene virtudes y tiene defectos. Vamos a resaltar sus virtudes como compradores. En una próxima clase vamos a hablar sobre los defectos de los 4 temperamentos, pero ahora lo que interesa es que sean compradores y por lo tanto vamos a hablar sobre sus virtudes. ¿Cuáles son las virtudes del temperamento colérico? Que tiene aspiración a lo grande y a lo noble. Aspiración a lo grande y a lo noble. ¿Qué significa eso? Significa que son personas con liderazgo innato. Son personas con mucho liderazgo, ¿no? Que muchas veces ni él mismo lo sabe. Pero sí, los que tienen temperamento colérico, ¿no?, tienen esa virtud, aspiración a lo grande y a lo noble. La segunda virtud tiene gran fuerza de voluntad, es decir, lo que se propone lo hace, ¿no? Si quiere un producto lo va a comprar, hace cualquier cosa para comprar ese producto. Gran fuerza de voluntad. Don de mando. El don de mando, como decía anteriormente, no da el aspecto de un líder que da la orden, ¿no? Pero que tiene, al tener ese don de mando, tiene un pequeño defecto que yo lo voy a mencionar antes de ver a los defectos, ¿verdad? Al tener don de mando, muchas veces quiere que lo sigan a él, ¿no? Y no acepta otra palabra que no sea la de él. Pero tiene don de mando, por lo tanto es un líder y hace liderazgo. Que es una persona de mucha actividad, no se está quieto. Si ustedes lo ven o tienen a alguien en la familia, ¿no?, que no está quieto mucho tiempo, ni viendo televisión, no puede estar sentado mucho rato, entonces quiere hacer cosas, salir, mover, estar al aire libre, ¿no?, pero quiere mucha actividad. Y esta persona, ¿no?, es muy preguntón como comprador, pregunta muchas cosas y quiere que se le diga inmediatamente todas los requisitos y características del producto. Como cliente es muy buen pagador, pero siempre y cuando el producto le sirva y el producto le haya convencido. Tiene un entendimiento agudo, es decir, una sola vez es necesario hacer la argumentación de ventas. Si él ya se dio cuenta que el producto está de acuerdo a lo que él quiere, ya sabe lo que va a hacer. Entonces, entendimiento a gusto. No necesariamente necesitamos repetirle varias veces la misma cosa, sino que una sola vez y ya lo vamos a convencer o no lo vamos a convencer. Y sí les digo que si no lo convencemos, lógicamente es porque no supimos entregarle toda la información requerida. Tiene constancia, es muy constante para hacer las cosas, ¿verdad? Es una forma de que sí no ceja de dejar atrás lo que empezó. Es una persona constante, es una persona que empieza una cosa y la termina, no es que la deja de lado. Tienen gran concentración, se concentra en lo que hace y muchas veces pasa por maleducado porque
está concentrado en haciendo cosas y aunque vea a un amigo, a un pariente o a alguien que pasa a su lado, no le saluda porque está concentrado en otra cosa. Entonces muchas veces pasa por maleducado. Este cliente es muy buen cliente, pero también este cliente tiene la parte intelectual incorporada, es decir, le gusta leer, le gusta prepararse antes de ir a comprar. Tiene que saber todo de lo que el cliente requiere, ¿verdad? Entonces, es una persona de gran concentración y también es una persona intelectual. Al ser una persona intelectual le gusta prepararse antes de hacer una compra. Se informa de todo lo que es el producto, busca en internet, busca en libros, busca a amigos que le cuenten sobre el producto o el servicio y recién ahí entonces va a adquirir el producto si es que le convence. Este es el temperamento colérico, ¿sí? Repito, son muy buenos compradores, pero son muy personas que piden muchas cosas antes de adquirir el producto. El temperamento sanguíneo, que es el segundo temperamento en relación a los temperamentos que tenemos todos los seres humanos. Este temperamento sanguíneo es un temperamento que también tiene virtudes y tiene defectos. ¿Cuál es la primera virtud que tiene? Tiene un trato muy fácil. Es muy fácil de hablar con esta persona, es muy fácil de comunicarse con esta persona e incluso ellos son los que llevan la conversación. Entonces, para el vendedor no es tan difícil entablar comunicación con ellos. Solamente que no hay que ingresar en esas conversaciones y llegar a una amistad. ¿Por qué? Porque si no, no hay negocio, no hay venta, no hay, porque se transforma en una persona que te habla mucho y que no compra nada, ¿sí? Es un trato fácil, tiene mucho sentido del humor, el sanguíneo, tiene mucho sentido del humor, le gusta hacer chistes, todo lo toma en broma, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de bromas, porque ya se transforma en no un negocio, sino en bromas, ¿verdad? Son personas muy cordiales, a todo el mundo le gusta estar con ellos porque dicen muchos chistes, dicen cosas jocosas y todo el mundo se ríe. Todo el mundo está alrededor de él porque ellos toman la vida muy color de rosa. Tienen gran concentración también, ¿no? Son personas muy sinceras. Generalmente cuando se trata de un secreto, ¿no? Ellos tienen que tomar cuidado con este tipo de temperamento porque son muy comunicadores, ¿no? Son muy optimistas, tienen un sano optimismo, ¿no? Se ríen mucho, es muy agradable estar al lado de ellos, pero como compradores no es que sean muy leales. Cualquier cosa en el precio, en la amistad, no se van a otros clientes, a otras empresas, ¿verdad? Comprensión hacia los demás. Es un temperamento que le gusta ayudar a los demás. Es un temperamento que tiene, cuando es teletón, cuando es algo que de ayuda, ellos son los primeros que están ahí ayudando a las demás personas. Como compradores son muy indecisos los sanguíneos. Entonces también hay que conocerlos para poder ver la posibilidad de tener algunos argumentos para poder venderles sus productos. El melancólico es otro temperamento más.
quería mencionarles que tanto el colérico primero, temperamento primero que hablamos, como el sanguíneo, el segundo temperamento que hablamos, ¿no?, son de hablar fuerte. Físicamente el colérico es muy macizo, le gustan los deportes, tiene mucha vida exterior, mientras que el sanguíneo no es que le gustan mucho los deportes, sí le gusta mucho lo dulce y sí también le gusta mucho, ¿no?, el sedentarismo, no le gusta salir como al colérico, ¿verdad? Los dos son fuertes de temperamentos, no así como el que vamos a ver ahora, que es el melancólico, que es un temperamento más pasivo, un temperamento más calmado, ¿no?, y el que pide más información de los productos, de tal manera a tomar decisiones después de haber analizado cada uno de los beneficios y ventajas que van a tener con la compra de ese producto. ¿Cuáles son las virtudes de este melancólico? Seria concepción de la vida, se toman la vida muy en serio, ¿no? Son muy parecidos a los ingleses, porque se les llama a los ingleses melancólicos por su altura y porque son delgados, no son muy gordos, no son macizos como el colérico, ni con tendencia a engordar como los sanguíneos. Este melancólico es delgado, no es flaco, pero sí es delgado. Y entonces de esa manera los podemos ir poniendo, encasillándolos como clientes, ¿verdad? Si es que los podemos ver. Ahora a través de las redes sociales no los vamos a ver, pero sí vamos a tener algunos indicios, como lo dice acá nuestro PowerPoint, ¿verdad? Entonces el melancólico tiene seria concepción de la vida, se toma la vida muy en serio, no hace muchas bromas, es muy serio, es muy reflexivo, tiene una inclinación a la reflexión muy fuerte, es decir, no es que compra el producto por comprar, sino que también el producto tiene que tener una fecha de vencimiento y él tiene que asegurarse de esa fecha de vencimiento, tiene que tener un precio que vaya de acuerdo al producto. Entonces todo eso lo revisa antes de hacer una adquisición. Tiene vida interior, este melancólico tiene vida interior, no le cuenta a nadie cuando tiene un problema, como dicen, no le cuenta ni a la mamá ni a la abuelita, no, sino se lo guarda solo. Por eso muchas veces tiene problemas de los nervios internos, ¿verdad? Tiene grandes ideales, también es un líder democrático, no autocrático, sino democrático. El líder autocrático es el colérico. Este melancólico, como cliente, es democrático en su liderazgo. Consulta con la gente a los cuales está liderando y después toma una decisión. Bienhechor de la humanidad, también le gusta ayudar a la gente. Es como el sanguíneo, que le gusta ayudar a la gente, pero el sanguíneo dice, yo ayudé a tal persona. Este melancólico es bienhechor de la humanidad, como se dice, pero no le gusta que sepan que él ayudó, es anónimo. Como cliente es muy buen cliente, solamente que deben convencerle de que el producto es bueno y que está en su precio, ¿no? Tiene aptitud para la ciencia, es un cliente y un temperamento que le gusta investigar, es muy investigador, ¿sí? Y generalmente cuando tiene esta concepción para adquirir un producto, lógicamente tiene que investigar para que ese producto, ¿no?, le convenza y le llene totalmente. Tiene bondad natural, es muy bonito.
Pero cuidado, no se tiene que aprovechar de eso, porque él aparentemente es calmado, muy calmado, es muy bueno, pero cuando explota, explota muy fuerte, así como el colérico. Entonces, como cliente, es buen cliente, buen pagador, solamente que tiene que convencerle el producto realmente. Y por último, el temperamento flemático. El temperamento flemático tiene virtudes y también tiene defectos, ¿no? Generalmente el flemático, si lo estamos analizando, el colérico como fornido, ¿no? El sanguíneo como con tendencia a engordar, porque come mucho, come dulce, etcétera, etcétera, y el melancólico, que es delgado porque mantiene una dieta balanceada, y el flemático es flaco. ¿Por qué es flaco? Porque tiene problemas del sistema nervioso central. Entonces todo lo que consume, todo lo que come, porque come bastante, se lo consume ese sistema nervioso central. Entonces, este flemático tiene virtudes como la perseverancia, son muy perseverantes, muy perseverantes. Y eso le lleva a hacer muchas cosas buenas, ¿sí? Es muy paciente, es un cliente que es muy paciente. Si nosotros vamos a ver un cliente que está mirando y nunca te dice nada, nunca te consulta nada, es un cliente flemático. ¿Por qué? Porque mira, y si le preguntas si necesita algo, te va a decir, no, estoy mirando únicamente, ¿no? Por lo tanto, hay que tener paciencia, como ellos son pacientes con este tipo de cliente, para que cuando una vez que ya decidió, él se acerca paulatinamente y despacio, muy despacio, para hacer una consulta. Pero nunca hace una consulta antes de observar y mirar bien lo que está haciendo. Lo mismo lo hacen a través de las redes sociales, ¿no? Consultan muy suavemente, si no hacen una perorata grande para consultar algo, solamente lo justo y lo necesario. Son ecuánimes. ¿Qué significa ecuanimidad? Son justos, ¿verdad? Solamente hacen lo que corresponde y no se sobrepasan en las demás cosas. Tienen una prudencia muy grande, no se meten en problemas, son personas muy serenas. Para comprar son buenos, solamente que son clientes silenciosos. Cuesta sacarle mucha palabra, cuesta sacarles palabra. Y la otra virtud que tienen, que son muy discretos, no le cuentan los secretos a nadie. Inmediatamente les puede contar algo y ellos no le cuentan a nadie, se lo guardan como un tesoro que les brindó un amigo, ¿verdad? Carencia de mayores pasiones es otra de las virtudes que tiene, pero esa virtud tiene una limitación, es decir, que ellos se preparan y se fijan metas y llegan a esas metas solamente hasta allí. Si dicen ellos, yo voy a sacar una licenciatura, sacan la licenciatura como sea, pero hasta ahí se quedan, no quieren más, es decir, se fijaron una meta y hasta ahí se quedaron. No van a una maestría, a un doctorado o a un PhD, sino que hasta ahí llegaron, ¿ya? Hay muchos ejemplos y ustedes se van a dar cuenta en los clientes que tengan, ¿no?, cómo actúan estos clientes, ¿no? Es muy interesante manejar este tipo de cosas, ¿verdad? Muy bien. Una vez que hemos visto ya los temperamentos, cómo actúa cada una de las personas en sus temperamentos, quiero mencionarles que uno, como ser humano, no tiene un solo temperamento, tiene una mezcla de dos.
Es decir, nunca vamos a tener un colérico con un flemático juntos, porque el flemático le va a sacar de quicio al colérico y el colérico le va a retar al flemático porque lo encuentra muy lento, no está de acuerdo con él, ¿verdad? Lo mismo ocurre en los matrimonios. Nunca vamos a ver un colérico con una flemática, porque el pobrecita flemática se va a ver arrasada todos los días por el colérico. Y al revés también, ¿verdad? Es decir, hay que tener en cuenta de que cuando uno hace una elección, lógicamente tiene que tener en cuenta también eso. Nadie nos enseñó eso, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de personas y cómo tratarles, ¿no? La persona impulsiva tiene acciones y maneras de hablar rápida y nerviosa. ¿Cómo tratarle a esta persona? No le gustan los que le den detalles y busca acciones inmediatas, es decir, quiere una acción inmediata. La persona apática tiene acciones y maneras de hablar muy lenta y estudiada, es decir, generalmente habla en forma muy lenta. También lo manifiesta en la escritura, si es a través de un correo. No le gusta la prisa a esta persona apática, entonces hay que tratarla con mucha delicadeza. Hay que hacerlo muy bien y no apresurarlas, ¿no? Generalmente uno quiere apresurar las decisiones, pero no se puede con este tipo de personas. Persona indecisa, una persona recelosa, vacilante y que no toma decisiones inmediatamente, ¿verdad? Entonces hay que tratarla con mucha delicadeza de tal manera que pueda tomar una decisión lo más linda posible, es decir, que realmente hay que mostrarse desde el punto de vista positivo y no ver desde el punto de vista negativo, porque una persona indecisa, si uno le dice algo que no le convence o que no le cae bien, se perdió la venta, ¿sabes? La persona decidida es la que más fácil se le puede vender. ¿Por qué? Porque llega ya con una concepción de producto o de servicio ya hecha y de tal manera se decide lo antes posible, ¿verdad? Entonces hay que acelerar eso de tal manera, si uno se da cuenta, hay que acelerar para que lógicamente pueda terminar lo antes posible la negociación. Y con esto yo creo que es algo que tenemos que hacer nosotros como un mea culpa, de tal manera que el cliente que es visitante, el cliente que visita nuestras páginas, sea un cliente real y que se use la segmentación de mercado de tal manera que podamos venderle a toda la gente que visita nuestras páginas. Muchas gracias por haberme escuchado en este momento. Gracias por deleitarnos con esta clase magistral para comprender mejor cómo acompañar a los visitantes y convertirlos en clientes. Amigas y amigos, nos veremos en el próximo programa. Muchas gracias como siempre por acompañarnos y por convertir al ciclo de conferencias digitales en líderes de audiencia. Hasta la semana que viene.